Definición de vida. Desde el punto de vista de la biología, hace alusión a aquello que distingue a los reinos animal, vegetal, hongos, protistas, arqueas y bacterias del resto de realidades naturales. Implica las capacidades de nacer, crecer, reproducirse y morir, y, a lo largo de sucesivas generaciones, evolucionar. En biología podría definirse como la capacidad de administrar los recursos internos de un ser físico de forma adaptada a los cambios producidos en su medio, sin que exista una correspondencia directa de causa y efecto entre el ser que administra los recursos y el cambio introducido en el medio por ese ser, sino una asíntota de aproximación al ideal establecido por dicho ser, ideal que nunca llega a su consecución completa por la dinámica del medio. Define en contraposición a la no vida o lo inerte, especialmente aludiendo a las propiedades diferenciadoras. Lo que más confundía eran las estructuras víricas, que no comparten todas las propiedades más comunes del resto de las estructuras vivas. Asimismo tampoco estaba clara la frontera entre la vida y la muerte, haciendo difícil determinar cuándo acontecía exactamente esta última. Se optó por hacerlo en función de los resultados obtenidos tras el desarrollo completo del ADN, y no respecto al potencial mismo de esa molécula, de tal modo que se establecieron algunas características comunes. Los seres vivos requieren energía. Es decir, se nutren. Los seres vivos crecen y se desarrollan. Los seres vivos responden a su medio ambiente. Los seres vivos se reproducen por sí mismos, sin necesitar ayuda externa. Siendo este un hecho clave en cualquier caso, el concepto de vida ha seguido una evolución paralela a la de la ciencia que se dedica a su estudio. Se define en biología como viva la estructura molecular autoorganizada capaz de intercambiar energía y materia con el entorno con la finalidad de automantenerse, renovarse y finalmente reproducirse. La manifestación evidente de lo anterior se muestra en forma de vida. Un ser vivo consiste en la conjunción de diferentes sistemas capaces de integrarse por la conveniencia relativa al ahorro en recursos que supone la asociación. Los sistemas por separado necesitan un aporte externo y generan un desecho. El desecho de un sistema sirve para la alimentación del otro. En la biología, se considera vivo lo que tenga las características. Organización. Formado por células. Reproducción. Capaz de generar o crear copias de sí mismo. Crecimiento. Capaz de aumentar en el número de células que lo componen o en el tamaño de las mismas. Evolución. Capaz de modificar su estructura y conducta con el fin de adaptarse mejor al medio en el que se desarrolla. Homeostasis. Utiliza energía para mantener un medio interno constante. Movimiento. Desplazamiento mecánico de alguna o todas sus partes componentes, se entiende como movimiento a los tropismos de las plantas, e incluso al desplazamiento de distintas estructuras a lo largo del citoplasma. Todos los seres vivos sobre la faz de la Tierra realizan tres funciones básicas, las cuales son: relación, nutrición, reproducción. Se excluye de esta definición a los virus, pues no son capaces de realizar las tres, únicamente se relacionan, no obstante, realizan todas una vez que infectan a la célula objetivo y son capaces de manipular su maquinaria celular. Aquello que distingue a los reinos animal, vegetal, hongos, protistas, arqueas y bacterias del resto de manifestaciones de la naturaleza. Implica las capacidades de nacer, crecer, reproducirse y morir, y, a lo largo de sucesivas generaciones, evolucionar. Reino animal. Se separan los animales de acuerdo a las características de estos. Estas divisiones continúan hasta llegar a cada una de las especies, pero por el momento vamos a tratar con la primera división del reino animal llamada los filos. A continuación presentamos los filos del reino Animalia. Reino vegetal. En este reino se incluyen todos aquellos organismos vivos que tienen una característica fundamental en común. Esta característica los diferencia del resto de los reinos de la naturaleza: la capacidad de realizar la fotosíntesis. Los vegetales son los seres productores. Aportan alimento al resto de los seres vivos y determinan el nivel productor de cualquier bioma. Reino hongos. Son pluricelulares, carecen de clorófila, son de vida fija y eucariotas porque presentan un núcleo bien diferenciado, con membrana nuclear y el material genético, cromosomas, no se encuentra disperso en el citoplasma. Pueden ser parásitos o saprófitos. Pertenecen los hongos de sombrero y los mohos.
Su sistema de nutrición es por absorción de materia orgánica. Reino protistas. Pertenecen al nivel de organización celular. Son seres unicelulares eucariotas porque presentan un núcleo bien organizado con membrana nuclear. Son autótrofos, porque realizan fotosíntesis como las algas unicelulares, heterótrofos como los protozoos, ameba, parameceo, y se nutren por absorción como las levaduras. También pertenecen las euglenófitas, que tienen características animales y vegetales porque presentan cloroplastos y tienen flagelos. Reino bacterias. Son organismos que pertenecen al nivel de organización protoplasmático. Son unicelulares y se distinguen por no poseer un núcleo bien organizado. Son procariotas porque el material genético, cromosomas, al no tener carioteca o membrana nuclear, se encuentra disperso en el citoplasma. Comprenden a las cianofíceas y bacterias. Las cianofíceas o algas verde azuladas son autótrofos, ya que realizan la fotosíntesis y las bacterias se nutren por absorción, ya sea descomponiendo a sustratos orgánicos como las saprófitas, infectando a un organismo vivo y viviendo a expensas de él como las parásitas. Definición de muerte. La muerte humana ha sido motivo de intrigas. Históricamente ha intentado de definir el momento exacto en que se produce la muerte en el organismo. Se creía que era cuando se dejaba de respirar y cesaban los latidos del corazón, pero actualmente se define la muerte como un proceso el cual en un momento se torna irreversible. Actualmente la medicina ha presentado notables avances y no parece extraño pensar en una máquina que haga latir al corazón e inhalar y exhalar a los pulmones que no son capaces de hacerlo por ellos mismos. Además, aquellos signos que son señales de vida, el pálpito y la respiración, pueden ser reversibles por la medicina de hoy, pudiendo los órganos realizar su trabajo con autonomía. Sostiene que un ser humano ha muerto cuando presenta lo que se llama muerte cerebral, que consiste en un cese irreversible de las actividades realizadas por el cerebro. La muerte cerebral puede ser determinada por medio de un mecanismo llamado encefalograma que realiza una exploración neurofisiológica de las actividades bioeléctricas del cerebro. La principal característica de la muerte es su irreversibilidad, pero hay algunos que continúan con las esperanzas de una solución a la corrupción total del cuerpo, esto mediante la criogenización, que consiste en la congelación de cadáveres, esperando algún día que la medicina logre encontrar remedio a la enfermedad que se padecía para así iniciar el proceso de descongelación y hacer la muerte un fenómeno reversible. Muerte es el estado de un biosistema termodinámico en el que éste no puede organizar autónomamente su energía interna, por haberse hecho dependiente de operadores externos y de procesos espontáneos. Muerte biológica se produce porque nuestro biosistema termodinámico es incapaz de obtener y manipular autónomamente su energía interna y la de su entorno, por haberse hecho dependiente de procesos espontáneos. La muerte es el estado final de cualquier biosistema, íntimamente vinculado a su máximo nivel de entropía, es decir, no dispone de energía útil, lo que supone un estado final irreversible. Así, un organismo muerto, incluyendo a los humanos, jamás retornará a la vida, ya que ello implicaría la violación de la naturaleza de la entropía, al haber alcanzado el máximo de esta, según la tendencia de los procesos naturales o espontáneos. Es la finalización de las actividades vitales de un organismo. En el caso particular de la realidad humana, la definición vigente desde un punto de vista médico y legal alude a la cesación de toda actividad en el encéfalo, demandándose además que esta finalización sea completamente irreversible. Es la separación del alma y del cuerpo, se caracteriza por una grave indigencia antropológica, pues presenta la muerte como algo que afecta solamente a la corporalidad humana y deja al alma completamente intacta. Esta descripción considera la muerte como un hecho biológico. Cuando las energías biológicas del hombre llegan al punto cero, entonces sobreviene la muerte. Esta concepción sugiere también que la muerte es algo que sobreviene extrínsecamente a la vida. Ambas, muerte y vida, se oponen. No existe entre ellas ninguna interrelación. Acontecimiento que aparece solo al final de la vida biológica. Por el contrario, en la visión antropológica que hemos expuesto, la muerte surge no como un simple hecho biológico, sino como un fenómeno específicamente humano. La muerte es el término de la vida a causa de la imposibilidad orgánica de sostener el proceso homeostático.
Se trata del final del organismo vivo que se había creado a partir de un nacimiento. En la actualidad, una persona puede haber dejado de respirar por sus propios medios y, sin embargo, seguir con vida a través de un respirador artificial. Por otra parte, puede hablarse de muerte cerebral para hacer referencia al cese completo e irreversible de la actividad cerebral. Se suele considerar a la muerte como la separación del cuerpo y el alma. Por lo tanto, la muerte implicaría el final de la vida física pero no de la existencia. La creencia en la reencarnación también es bastante común. Trabajo de biología del CETIS No 31 Leona Vicario III de Trabajo por equipos.